Bueno, continuamos en Romanos, no hay pausa ni descanso. Seguimos con esta carta que Dios ha inspirado por su Espíritu Santo, que ha llegado a nuestras manos y que ciertamente ha sido hasta el momento de mucha edificación, creo, para todos nosotros como iglesia. Y antes de empezar, me gustaría contar una breve historia. Allá por el 1400, finales del 1300, 1400, hubo un hombre que se levantó proclamando la palabra de Dios y contradiciendo a un sistema de tradiciones como la Iglesia Católica Romana, buscando poner la palabra de Dios en alto nuevamente. Ese hombre fue tratado como el peor de los herejes, llevado de forma mentirosa a una cárcel, traicionado por aquel que le juraba protección. Y en un concilio fue declarado hereje y debía ser quemado vivo. Antes de llevarlo a la hoguera, se burlaron de él, le cortaron las yemas de los dedos y como un miserable, como el peor de los criminales, fue atado en un poste con un montón de leña alrededor y le dijeron por última vez si se retractaba de lo que había predicado. Le dijo que no. Prendieron fuego a la hoguera y se empezó a rostizar vivo. No maldijo, no injurió a Dios, sino que perdonó a los que estaban ejecutando dicha acción y mientras moría cantaba salmos. John Hus. Y no quiero exaltar un nombre esta mañana, no quiero exaltar un nombre, pero es uno de los tantos casos de creyentes a lo largo de la historia de la iglesia que han pasado tribulación y ardua tribulación. Tribulación que ha llegado al punto de la muerte. Tribulación por proclamar la verdad e incluso ser perseguido por aquellos que debían defender la verdad. Y esto quiero que y menciona la historia de un hombre que no es bíblico, que no está dentro del relato bíblico, para que entendamos que no es ajeno a cada uno de nosotros. No es algo que lo veamos en Hollywood, sino que es la realidad que presenta la palabra de Dios esta mañana para cada uno de los creyentes que están acá sentados. Comenzamos el capítulo 5, Ale predicó el domingo pasado, y vemos ahora, podríamos decir, es el título que le ponen las Biblias, y no está tan lejos de lo que realmente expresa el texto que son los resultados de la justificación. Cómo la justificación en la vida del creyente impacta. Y también marca una contraposición a cómo era nuestra vida antes de ser justificados. ¿Se acuerdan cómo era la mente del hombre? Allá por Romanos 1, que veíamos que estaban cegados por sus propios conocimientos, sus propios razonamientos,
se creían inteligentes, se creían sabios, se jactaban de su sabiduría, pero eso era necedad. Después el moralista que se jactaba de su alta vara con la cual conducía su vida, se jactaba de una marca que llevaba en su cuerpo el judío y se jactaba de una supuesta sangre que corría por sus venas. Y Pablo desmorona todos esos motivos de vanagloria que el hombre, cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo, era la forma en la que nos conducíamos. Pero ahora nos muestra, luego de la justificación, o sea, de haber sido salvados, cuáles son los motivos de gloria en nuestra vida. Cuáles son los motivos, los verdaderos motivos por los que un creyente puede jactarse. No pecaminosamente, sino dando gloria a Dios. Y el primer motivo que hemos visto en el versículo 2 es: nos gloriamos en la esperanza. Y hoy la vamos a mencionar también, la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza. ¿Y esa esperanza es la esperanza de qué? De la vida eterna. Como hijos de Dios ahora nos regocijamos, nos llenamos de gozo al entender de que antes nuestra esperanza era una muerte y quedar bajo la ira de Dios eternamente en el infierno. Eso era lo que esperábamos. Pero ahora nos gloriamos que en Cristo tenemos una esperanza firme, de vida eterna, que está siendo reservada por Él. Y en estos versículos del 3 al 5, vamos a ver el segundo motivo de gloria del creyente. Y sinceramente es, para nuestra mente humana, es casi absurdo, incoherente. No tiene sentido. Pero esa es la forma en la que Dios trabaja. Esa es la forma en la que Dios obra. Y esa es la forma en la que Dios ha decidido obrar en cada uno de sus hijos. El título del sermón de esta mañana es: no hay nada nuevo. Gloriarse en la tribulación mirando a la gloria eterna. Gloriarse en la tribulación mirando a la gloria eterna. Y hablaba ayer con un hermano. Me gustan los puntos, así que va a haber 3 puntos. El primer punto es: nos gloriamos en las tribulaciones. El segundo punto es el porqué de la tribulación y el resultado de las mismas. El porqué de la tribulación y el resultado de las mismas. Y el punto número 3 es el amor de Dios como garantía de la esperanza reafirmada en la tribulación. El amor de Dios como garantía de la esperanza reafirmada en la tribulación. Y el versículo 3 comienza diciendo: y no solo esto, lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, porque entiendo que tiene una mejor traducción de algunas palabras que son importantes para entender el sentido de lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El primer punto abarca hasta, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y el texto bíblico empieza diciendo: y no solo esto, está conectando evidentemente con lo que se dijo en el versículo 1 y 2, pero en específico con la gloria de la esperanza. Y yo pensaba, nos bastaría ya, nos sería suficiente
el tener un motivo para gloriarnos. No teníamos nada, no nos podíamos jactar de nada. No había nada en nosotros por lo cual decir, uy, realmente esto me llena de gozo y de alegría, no es algo que provenga de mí, no es algo, no teníamos nada. Y Dios nos ha dado el gozo de la esperanza, de la vida eterna, la cual Él prepara a sus hijos. Pero dice Pablo, no queda solamente ahí. Nosotros no solamente nos gozamos en la esperanza, en algo que vendrá, sino que también, y ahí baja a lo que cada creyente vive, nos gozamos en lo que vivimos actualmente. Y si hay una realidad en la vida de todo ser humano, es que por causa del pecado, desde Edén, hay maldiciones. La muerte es el juicio. La muerte es la paga por el pecado. Pero además el ser humano, por causa del pecado, sufre. Sufre. De cierta forma está maldito en esta vida a tener que sufrir por las consecuencias de su propio pecado, por las consecuencias del pecado de otros, pero también sufrir pequeñas porciones del juicio de Dios sobre la humanidad en calamidades, pero también sufrir las penas naturales que por causa de la degradación que el pecado ha producido en nosotros tenemos: hambre, frío, tristeza, dolor, angustia. Cosas que no eran, cosas que ahora son y cosas que compartimos todos. Por eso Pablo no solamente lleva a estos creyentes a mirar, sí, lo que más ansiamos como hijos de Dios, sino que también trae una realidad presente en la vida de cada cristiano. Y esta es la tribulación. Antes, nuestra vida estaba, cuando no éramos creyentes, afirmada, contenta quizás en los méritos que había en nosotros, en si tenía un buen trabajo, en si tenía una buena billetera, en si tenía una buena familia, estudios, no sé, lo que sea. Pero cuando llegaban los momentos de dolor, nuestras vidas se derrumbaban. Nuestras vidas se destrozaban por el piso, porque para el mundano, sin Cristo, no hay razón para la aflicción. Pero acá está la locura del Evangelio. Acá está la irracionalidad de la razón de Dios. Que aquello que el mundo aborrece, que aquello que el mundo desprecia, que aquello que el mundo no quiere atravesar porque no lo entiende, el creyente no solamente lo atraviesa, sino que se gloría en atravesarlo. Y la palabra que utiliza la Biblia para tribulación no es simplemente una tristeza. No es decir, ay, hoy me levanté mal, qué mal que me siento, tengo ganas de llorar. El sentido de la palabra es
de una profunda opresión, de un peso, de una carga muy grande que está siendo aplicada sobre algo. Y que eso se trasladó, esa palabra y la connotación de esa palabra, se trasladó a la vida del ser humano. A las aflicciones emocionales, espirituales e incluso carnales del ser humano. Pero la palabra que llega a nosotros en español, tribulación, no es una palabra que estemos muy acostumbrados a usar. Nosotros en el lenguaje cristiano sí. Es una palabra que nos suena, pero en el mundo no es una palabra que se usa. Y es interesante de dónde sale, de dónde se extrae. Se extrae de una máquina que se llamaba tribulum, en latín. No soy experto en latín, evidentemente. Así que puedo haber dicho cualquier zaraza. Pero lo que tenía la máquina era unas piedras gigantes, o también podía ser hierro, que por ahí pasaba el trigo y machacaba el trigo, porque eran pesadísimas, y separaba el grano de todo lo otro que no sirve. Así que un poco vamos entendiendo qué sentido tiene esto de la tribulación, las aflicciones, las angustias. No son algo simple, no es algo pasajero, sino que son profundas, son opresivas, son dolorosas. Y el texto no niega eso. Y la Biblia no niega eso. La Biblia nos habla, y no es psicología, y quiero aclararlo, no es psicología. La Biblia nos muestra en los Salmos las aflicciones del corazón humano, que son reales, pero la diferencia con el mundano es a dónde derivan esas aflicciones. Pero, ¿y ahora qué significa gloriarse? ¿Qué significa esta palabra que está siendo relacionada a la tribulación? ¿Acaso el creyente debe ser masoquista? ¿Acaso el creyente debe meterse en los lugares de aflicción y decir, acá estoy, destrócenme? No, no somos masoquistas. No somos masoquistas. Gloriarse significa encontrar la paz, el gozo, que no es alegría, no necesariamente es alegría, sino es descanso en Dios en medio de las aflicciones más difíciles. Eso es gloriarse. La palabra de Dios no nos llama necesariamente a estar, y vamos al ejemplo de John Huss, atado en un palo, con una sonrisa diciendo, sí, vamos el fuego. Es imposible. Pero sí nos muestra la palabra de Dios que el creyente en medio de la tribulación debe y puede, por el obrar del Espíritu Santo, y solamente por el obrar del Espíritu Santo, descansar en la mano protectora de Dios y en el propósito redentor que Él está formando en cada uno de nosotros, en medio de la más dolorosa aflicción. ¿Y cuáles son las aflicciones que puede experimentar un creyente? ¿Cuáles son los sufrimientos que pueden haber en la vida de un mendocino acá? Quizás la principal aflicción o lo que quizás nos genera mayor dolor a cada creyente mientras estamos viviendo en esta tierra es el pecado. Es nuestra lucha con el pecado.
Y son las consecuencias del pecado cuando hacemos lo que desobedece a Dios. Eso se vuelve aflicción. Y es una realidad. David en el Salmo 32, versículo 3 y 4 dice, mientras callé, David había callado su pecado delante de Dios, no había confesado su falta. Dice, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, le dolía el cuerpo. Lo estaba enfermando su pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y reconoce que era disciplina de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se secó. Su vida, su esplendor como rey se secó. ¿Por qué? Por el pecado. O Pablo también nos muestra en la misma carta a los romanos esta puja que hay en el creyente que dice, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esto genera aflicción. Esto nos genera tristeza. Vernos nuevamente cayendo en el pecado. Y decir, Señor, el pecado no lo quiero hacer, pero lo hago. Conozco el bien. Tu Espíritu Santo me lleva a hacer el bien. Pero mi carne va hacia el mal. El cristiano se aflige. Y las consecuencias del pecado en nuestras vidas muchas veces son terribles, incluso siendo creyentes, porque todavía seguimos siendo obstinados, orgullosos, y ahí es donde la disciplina, la mano de Dios, posa sobre sus hijos con vara para llevarlos de nuevo al arrepentimiento y al crecimiento. Y ese proceso es doloroso. Otra aflicción, y estas son solamente las que tiene el creyente, no las tiene el mundano no lucha con el pecado, el mundano no se aflige con el pecado, pero otra lucha, otra aflicción, aflicción que tiene el creyente es la persecución. Y sé que empezó el sermón con una historia bastante dura y cruel de una persecución por predicar la palabra de Dios fielmente. Y uno puede decir, bueno, pero yo acá en Mendoza no creo que me pongan en la Plaza Independencia en un palo y me prendan fuego. Y es verdad. No nos va a pasar eso. Por ahora no. No sabemos mañana. Pero aún así el cristiano es perseguido. Cristo lo dice. Cristo lo predicó. En las bienaventuranzas, que son el carácter del creyente, es los mandamientos de Dios en el Sermón del Monte y también la forma de vida que tiene que tener el siervo de Dios, el Hijo de Dios. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros somos del reino de los cielos, padeceremos algún tipo de persecución. No nos van a matar quizás. Como dice 2 Timoteo también 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mundo nos aborrece. Cuando nosotros vivimos piadosamente por el obrar del Espíritu Santo y manifestamos en nuestro obrar los frutos o el fruto de una vida transformada, el mundo lo aborrece. Pero sobre todo cuando predicamos el Evangelio, el mundo lo desprecia. Lo vemos, es contrario, siempre contrario a la voluntad de Dios. No nos van a matar quizás. Hay otros lugares donde están matando creyentes. Pero sí padeceremos que amigos, familia,
hermanos, cualquiera, no te quieran hablar más, te insulten, te desprecien, te aborrezcan. Y es imposible que eso no nos genere sufrimiento. Que nuestros seres amados nos desprecien, ¿seremos indiferentes a eso? No, genera aflicción. También la enfermedad. Eso sí es relativo a todos. El creyente enfrenta enfermedad y dependiendo de lo dura que sea la enfermedad, es la angustia que puede pasar el creyente. Si estás pasando un cáncer con metástasis, y es difícil que el corazón no sienta tristeza o no sienta dolor físico. Es imposible. No seamos negligentes a estas cosas. Escasez material, hambre. El hambre es parte de tribulación. Pasar a hambre real. No tener un techo donde dormir. Que tus posesiones sean quitadas, como le pasaba a los creyentes en el primer siglo. Los echaban de sus casas, los echaban de sus lugares, no tenían dónde reposar su cabeza. ¿Acaso eso nos genera aflicción? ¿Acaso eso nos genera dolor? No seamos negligentes. O también la muerte de un ser querido, la muerte de un hermano. Si decimos que no nos afligimos en la muerte, entonces decimos que Jesús pecó cuando lloró cuando murió Lázaro. Jesús, siendo hombre, siendo Dios, lloró la muerte de su amigo. Nos aflige la muerte, no es natural, no era algo que debía pasar. Y más nos aflige cuando sabemos que quizás esa persona está en el juicio eterno. Estas son algunas de las aflicciones que quizás como creyentes podemos, de las tribulaciones y los sufrimientos que pueden haber en esta vida. La gran pregunta es, ¿cómo sobrellevar esto? La psicología, echarle la culpa a otro. Tus problemas no son culpa tuya. El mundano se enoja, reniega, insulta, incluso aborrece a Dios por las cosas que le pasan. ¿Por qué Dios permite que...? Pero ¿cómo el cristiano vive esas situaciones? ¿Cómo el cristiano transita los tiempos de prueba a través de la tribulación? Y ahí es donde entra la segunda parte del texto que estamos viendo. El por qué. El por qué. Cuando el creyente sabe por qué está pasando cada cosa por las cuales pasa y cómo eso nos transforma conforme a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo, eso nos trae paz y nos da motivo de gozo y de gloriarnos incluso en medio de la peor tempestad. Hay ejemplos bíblicos de hombres que pasaron tribulaciones muy duras, pero quiero recordar sobre todo a la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que se hizo hombre y se hizo padeciente de las aflicciones del hombre.
Seguramente se enfermó, seguramente se cortó, se pegó. Evidentemente pasó grandes momentos de angustia y aflicción, sobre todo cuando estaba camino a la cruz. Getsemaní vemos una oración que dice: Dios mío, aparta de mí esta copa. En la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un corazón que estaba afligido, angustiado, porque estaba experimentando los dolores consecuentes del pecado en la raza humana, pero sin pecado. Aún estando en un momento de gran hambre, 40 días ayunando. Yo no puedo ni ayunar 24 horas. Es verdad. 40 días es un montón. Es inhumano. Y se tuvo hambre. Algo natural, que puede ser una aflicción. ¿Y quién apareció ahí? Satanás. ¿Cómo Cristo sobrellevó ese momento de tribulación? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. ¿Cómo Cristo sobrellevaba los momentos de tribulación? A través de la oración. Se apartaba horas a estar con el Padre. Si Cristo lo hizo siendo Dios, ¿cuánto más nosotros siendo simples pecadores? Así como John Hus cantaba salmos, también vemos que Pablo y Silas cantaban himnos cuando estaban en la cárcel. Y no era una cárcel hermosa, era un calabozo. Frío, piedra, agua. Andá a saber lo que habría ahí adentro. Y cantaban y oraban, porque entendían a dónde tenían que poner su mirada en medio de la aflicción. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Vamos a la palabra de Dios? ¿O caemos en la ansiedad y en el afán? ¿Pecamos y renegamos contra Dios y en nuestro orgullo nos creemos capaces de hacer las cosas y no dependemos del obrar del Espíritu Santo, el que nos lleva a soportar, a pasar y a atravesar la aflicción? Debemos ir a la palabra de Dios, debemos ir en oración. Cristo es nuestro máximo ejemplo. Y no solo eso, sino que es nuestro sumo sacerdote. Como dice Hebreos 4, 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Solamente dependiendo de Cristo, nuestro sumo sacerdote, que nos escucha, que se compadece y que expresa su misericordia hacia nosotros, es que podemos encontrar el oportuno socorro para sea cual sea la prueba y la tribulación. Pero sigue el texto bíblico, versículo 3 y versículo 4, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Cuando estamos en tribulación, la forma de encontrar la paz y el gozo en medio de la tribulación es conocer, sabiendo.
sabiendo, entendiendo, comprendiendo. No somos ignorantes, sino que debemos cada día refrescar nuestras mentes respecto a lo que la palabra de Dios dice. Y quizás alguna vez te has preguntado, no sé, la vida de todos y los momentos y las situaciones que han pasado, pero alguna vez has preguntado en medio de una prueba difícil, en medio de una aflicción grande, seguramente has dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que soportar esto? Y lo maravilloso es que Dios no nos deja sin respuesta, sino que este texto lo responde. Nos da el porqué. Y aclaro, no sé el porqué específico para cada circunstancia específica, sino que Dios nos da el porqué general, que nos lleva a examinar nuestras vidas y a evaluar delante de la palabra de Dios qué es lo que está haciendo Él con nuestras vidas. Y la primera palabra, la primera virtud, el primer producto de la tribulación es la perseverancia. Las traducciones lo ponen como paciencia, pero en realidad la palabra más certera es perseverancia. Y uno diría, bueno, a ver, entiendo. La tribulación, puedo quizás a llegar a comprender que me lleva a ser perseverante, pero no está hablando de una perseverancia humana. No está hablando de una perseverancia en que el hombre en sus propias fuerzas resiste, sino que está hablando de una perseverancia eterna, una perseverancia salvífica, una perseverancia redentora. ¿Y cómo entonces, cómo esta perseverancia es producto de la tribulación? Bueno, creo que hay un texto que da mucha luz respecto a esto. Mateo 24, versículos 9 al 13. Dice, entonces os entregarán a tribulación, hablando Cristo, y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí no está hablando de que, a ver, el que aguanta todo eso, el que se la aguanta, el que la soporta, va a ser salvo, sino que esta perseverancia es fruto de la obra redentora de Dios, el cual predestinó, el cual salvó y el cual perseverará hasta la gloria eterna. Los hijos de Dios en la tribulación no retroceden. Eternamente no retroceden, porque es imposible. Pero lo que hace la tribulación es darnos paz a nuestro corazón, de que a pesar de la prueba más difícil y la angustia más ardua, estamos todavía firmes en la fe. No negamos las verdades de la palabra de Dios. No negamos a Dios. Y eso no es por nosotros, sino que es porque el Padre nos tiene en su mano. Eso nos trae paz. Decir, Señor, ¿cómo puede ser
que a pesar de tan ardua lucha, angustia, persecución, tú me mantienes firme. Tú me mantienes perseverante. Y tú me llevarás, a pesar de mí, a pesar de lo que me pasa, a pesar de que muchas veces dudo, a pesar de que caigo en el pecado de la ansiedad, del afán, tú me perseverarás. Pero no queda solo ahí, porque algún vivo, que hay muchos, dirá, bueno, entonces si me persevera, yo me relajo. No hago nada. No. No funciona así. Lo siento. Por aquel que quiere vivir una vida libertina, lo siento. Pero no es esa la vida cristiana. Primera de Pedro también dice, un texto que ya hemos visto, dice una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros. Si está reservada, Dios la reserva. Que sois guardados. Tribulación estaban pasando estos creyentes. Tribulación y grande, muy dura. Y les dice, tenés una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, y estáis siendo guardados. ¿Por quién? ¿Por mí? Por Dios. Mediante la fe. Mediante la fe. La fe por la cual hemos sido justificados. Y la fe por la cual empezó el versículo 1 del capítulo 5 diciendo que tenemos paz para con Dios. Si tenemos paz y Él nos ha dado la paz en su salvación, no volveremos a la ira. Y dice que en la cual vosotros os alegráis, aunque sea ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Y ahí es como que Pedro está haciendo una especie de comentario de estos versículos que estamos viendo acá en Romanos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos guarda en su poder, nos reafirma en la certeza de que Él nos ha dado la vida eterna y que sea cual sea la tribulación, nos gloriamos en que Él nos llevará a donde Él prometió que nos llevará, que es la gloria eterna con el Hijo. Es una obra del Espíritu Santo, maravillosa, inconcebible, pero real. El segundo es carácter probado. Carácter probado. ¿Cómo puede ser que el creyente, luego de pasar por la prueba, haya madurado en el carácter? Porque la realidad es que nuestra tendencia humana es a salir con rabia, con enojo, enojado de lo que nos hirieron, vengativo, fruto del pecado. Pero el carácter que dice acá, que es probado o aprobado, es el carácter que Dios moldea por medio de la tribulación en cada uno de sus hijos. Dios, como un horno, así como está el ejemplo que Pedro pone, esta ilustración del fuego, pone nuestra vida
en un horno en el cual empieza a quemar y a purificar. Y empieza a salir de nosotros las cosas que no son conforme al Evangelio. El pecado. Dios agarra la tribulación y nos estruja. Somos un paño marrón de mugre y empieza a... Nos retorcemos un poco, nos dolemos, pero a medida que va estrujando, la mugre va saliendo y lo va lavando, y lo va lavando, y lo va lavando. ¿Y conforme a qué es moldeado nuestro carácter? Al carácter de nuestro Señor. Somos llevados a ser humildes, porque Dios nos humilla. Para que cada día seamos más conforme al Hijo que fue humilde. Somos llevados a que nuestro orgullo sea aplastado. Somos llevados a que nuestro enojo sea erradicado, para que crezcamos en la mansedumbre de Cristo. El carácter probado no es salir superados. Es decir, ¡guau! Pasé las de Caín, dice el dicho. Serían las de Abel. Pero mírame ahora, soy un tipo superado. Como algunos que hacen cosas raras de psicología y superación personal. No es sobre nosotros, es sobre Cristo en nosotros. Cuando nuestro carácter es moldeado conforme a Cristo a través de la tribulación, eso también nos afirma en entender de que somos hijos de Dios, de que Dios está moldeando su carácter en nosotros y que la prueba es para purificar nuestras vidas de las impurezas que hay en nosotros aún por el pecado. Así podemos cumplir lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y esto es Cristo. El nuevo hombre que es formado en cada uno de los creyentes es a imagen del Hijo de Jesucristo. Nuestro carácter es probado y es pulido y es purificado a través de la tribulación, y eso nos debe llenar de gozo, de paz. Decir, Señor, gracias, porque a pesar de que la prueba me duela, a pesar de que la aflicción realmente sea dura, tú estás formando la imagen de tu Hijo en mí, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, para que yo ya no peque como pecaba antes, sea despojado del viejo hombre y pueda ir mirando a ese cuerpo glorioso que me darás, donde ya no habrá más pecado. Y seremos conforme o como Cristo, en cuerpo, glorificados. Y el tercer producto de la tribulación, y sé que está siendo un poco largo, discúlpenme. El tercer producto de la tribulación es la esperanza. Y volvemos a la esperanza. Parece que Pablo hizo una rueda. Empezó por la esperanza, nos gloriamos en la esperanza, después pasa la tribulación, o sea, baja lo terrenal a las cosas que el ser humano vive acá, pero vuelve el enfoque a lo eterno, a la vida eterna. Porque esto es pasajero.
pero la esperanza es eterna. Y dice todo esto, nuestra fe que es afirmada en mostrarnos que somos perseverados aún a pesar de las aflicciones. Nuestra fe que es confirmada en mostrarnos que a través de la obra del Espíritu Santo el carácter del Hijo está siendo formado en nosotros a través de la tribulación, nos lleva a que nuestra mirada de la esperanza sea mayor. Que nuestro sentir de decir, Señor, cuánto ansío estar en tu presencia, cuánto ansío dejar ya este cuerpo. La tribulación nos lleva a eso. Cantamos varias canciones hoy que expresan esa verdad. Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el creyente debe de al pasar por las tribulaciones, el peso de la esperanza, de la gloria eterna debe crecer. Debemos cada día anhelarla más. Y las tribulaciones cada vez nos son menos dolorosas cuando miramos eso. Y acá también quiero citar algunos textos porque lo explican mejor que yo, es la palabra de Dios. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Corintios 4:17 al 18, porque esta leve tribulación, Pablo, ¿cómo podés decir leve? Porque tiene la mirada puesta en la esperanza eterna. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La esperanza crece. La esperanza se perfecciona. La esperanza aumenta. No mirando nosotros las cosas que se ven, las que pasan acá, sino las que no se ven, las que serán. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y Apocalipsis 21, 3 al 4, ya nos fuimos al final casi, pero todavía no termina. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza que tenemos. Nosotros aún estamos en un cuerpo que padece el pecado y padece las consecuencias del pecado, pero cuando Dios nos atraviesa a través del fuego de la prueba, nos lleva a estos textos en donde afirmamos nuestra esperanza de que esperamos algo mucho mejor. En la que ya no vamos a luchar más con el pecado, ya no habrá más pecado, ya no habrá más posibilidad de pecar, ya no habrá más aflicción, llanto, dolor, angustia. Porque estaremos en la presencia de nuestro Dios, porque Él tabernaculará con nosotros eternamente. Por lo tanto, hermanos, sea cual sea la prueba que estemos pasando, enfermedad, angustias, problemas económicos, persecución, disciplina, miremos estos pasajes y gloriémonos en la prueba, diciendo, Señor, gracias, porque tú estás formando a Cristo en mí, estás puliendo mi carácter. Señor, ayúdame a ver qué hay de mí, del viejo hombre. Señor, matá al viejo hombre.
Señor, a través de la prueba sacá lo peor de mí. Matá lo peor de mí. Para que lo único en lo que puedo gloriarme sea Cristo Jesús en mí. Así que no importa la aflicción. Y no la estoy subestimando, sino que digo, no importa la aflicción que sea, sino que debemos descansar en el poder del Espíritu Santo, en estas verdades. Y Dios nos llevará a través de sea cual sea la aflicción para crecernos en el carácter del Hijo. Y el tercer punto, ya terminando, lo prometo. El amor de Dios como garantía de la esperanza reafirmada en la tribulación. Y acá Pablo hace algo, evidentemente, y ya lo he repetido muchas veces, inspirado o exhalado, como aprendíamos el viernes, por el Espíritu de Dios. Dice, quizás alguno tenga dudas de si la esperanza realmente es firme. Porque podemos llegar a hacernos la incógnita de decir, bueno, pero ¿y si todo lo que estoy pasando, todo lo que estoy siendo afligido, no tiene la certeza de que el día de mañana habrá una esperanza? Entonces en parte es vano. En parte no tiene sentido. ¿Por qué Dios se está moldeando? ¿Por qué Dios me está afirmando la perseverancia si no va a haber una esperanza? O si voy a estar duditativo acerca de si eso será o no será. Y Pablo nos confirma, o nos afirma, o nos cimienta en la verdad que Dios nos da para darnos paz en nuestros corazones, de que la esperanza es segura, es verdadera y no desilusiona. No desilusiona. No va a dejar a ninguno esperando. Todo lo que la esperan, la tendrán. No se va a quedar ninguno sentado diciendo, uy, Señor, pero ¿se me pasó el tren? No, no desilusiona. No desilusiona. Y la base por la cual no desilusiona está en Dios mismo. Está en Dios mismo. La primera es el amor. Y la única vez que se había mencionado hasta ahora el amor de Dios, si bien está implícito en un montón de cosas, había sido en el versículo 2 del capítulo 1. Y ahora Dios acá, inspirando a Pablo, trae la verdad, uno de los atributos de Dios que lamentablemente la iglesia lo ha usado de forma errónea, pero que para el creyente debería ser motivo de gozo total, que es que Dios ama a sus hijos. Entonces, Dios nos da la seguridad de la esperanza al decirnos de que Él mismo ha derramado su amor, nos ha llenado, nos ha ungido, nos ha cubierto con su amor. Un amor perfecto, un amor eterno, un amor inmutable, un amor que está directamente afianzado en el Hijo. El amor del Padre hacia el Hijo es el que nos es reflejado a cada uno de nosotros. Es el que nos es derramado a cada uno de sus hijos. Y voy a citar, porque hace una conexión que nos viene al pelo, como dice el dicho. Juan 3:16. ¿Se lo saben de memoria? ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 1 menciona la fe, creer, la justificación por la fe. Dios ha derramado su amor a los que Él ha justificado, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Es una certeza.
Y el amor de Dios es manifestado en nuestras vidas de diversas maneras. Somos llamados hijos. Hijos de amor, hijos del Padre, cuando antes éramos hijos de ira. Somos unidos a Cristo. Y Cristo en la cruz, por amor a los que el Padre le entregó, por amor a los escogidos, murió. Y en esa cruz pagó el precio de los pecados por cada uno de los que Él había venido a buscar. Para que ninguna de sus ovejas, ni una, ni la más manchadita que andaba por ahí, ni la más, ninguna se pierda. Ahora, si vos no estás en Cristo esta mañana, tu vida no tiene la certeza de la esperanza de vida eterna. Sino que volvemos a Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen la verdad con injusticia. Vos que no estás en Cristo, sos uno de los que retiene esa verdad con injusticia. No la amás, no la creés, la aborrecés, la rechazás, odiás a Cristo, odiás al Evangelio. Estás muerto en tus pecados. Y la ira de Dios está sobre vos. No hay amor favorable de vida eterna para vos, sino que hay una horrenda expectación de juicio. Pero está el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, de que Cristo, Dios se hizo hombre, vivió perfectamente y murió en la cruz para salvar a todos aquellos que creen en Él. Todos aquellos que se arrepienten verdaderamente de sus pecados porque el Padre los arrastra al arrepentimiento y creen que Cristo murió en la cruz para pagar sus pecados, serán salvos. Así que esta mañana, si vos entendés que sos pecador, ve a los pies de Cristo. Ve a la cruz y decirle: Señor, he pecado toda mi vida contra ti. He ido en contra de tu voluntad. He ido en contra de tu persona. Y soy digno de juicio. Soy digno de ira. Pero te ruego por la misericordia y por tu amor que me salves. Y la segunda certeza es el Espíritu Santo. El amor de Dios nos ha sido derramado por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es un misterio. La tercera persona de la Trinidad, Dios, morando en cada uno de sus hijos. Y la obra del Espíritu Santo es casi palpable en los creyentes. Todo esto que vimos, afirmarnos en la perseverancia, moldear el carácter de Cristo y darnos un peso más grande de la vida eterna y de la esperanza de vida eterna, son fruto de la obra del Espíritu Santo. Y Romanos parece que hace un comentario de sí mismo, porque en el capítulo 8 también habla de que nada nos puede separar del amor de Dios, dándonos firmeza respecto a que si Dios nos ha derramado su amor, nada nos puede sacar de su amor. Pero también nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios pone dos testimonios de que la esperanza es firme para todos los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en medio de las pruebas, de las aflicciones, de las tribulaciones, entendamos de que podemos gozarnos y tener paz en medio de ellas, porque vemos cómo Dios obra a través de la obra del Espíritu Santo en llevarnos a afirmarnos en la fe, a moldear el carácter de Cristo en nosotros y que nuestro peso de la gloria eterna crezca
madure y miremos con los ojos ya no las cosas terrenales, sino las cosas venideras que son eternas. Mortifiquemos nuestros pecados, veamos y meditemos en medio de la prueba y en el sufrimiento qué es lo que Dios está moldeando en nosotros para que seamos aprobados cuando salgamos de la prueba. Y como conclusión, me gustaría leer un versículo que lamentablemente ha sido mutilado, ha sido usado para cosas que no tienen nada que ver con el contexto, que se ha usado para empoderar al creyente, supuesto creyente, empoderar a la gente, salir a un partido de fútbol con una pancarta que diga ese versículo, pero que no significa eso. Filipenses 4, 11 al 14. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, gloriarme, encontrar gozo, paz, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Dios ha moldeado, Dios ha enseñado, Dios ha afirmado en Pablo lo que hemos visto en Romanos. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Acá está la mutilación, pero que es un texto precioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque entendía que solo en Cristo él podía ser fortalecido para sobrellevar cualquiera que sea la tribulación. Cada vez que estemos en tribulación, así como leímos el texto en Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, en Él es en quien nos fortalecemos. El Espíritu Santo nos fortalece en la obra de Cristo. Y es en Él que podemos sobrellevar cualquiera que sea la tribulación y la prueba, solamente aferrados en la esperanza, en la perseverancia y entendiendo del porqué que Dios moldea el carácter de Cristo en nuestras vidas. Oremos. Señor bendito, gracias por tu santa palabra.